Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver cómo se ordenan los datos en estadística. ¿Cuál es la idea de esto? Recordemos que la estadística necesita transformar datos en información. Por lo tanto, tenemos que saber cómo ordenarlos y si los ordenamos para poder trabajar con ellos y obtener el mejor análisis posible. ¿Qué es lo primero que debemos saber? Hay dos formas de ordenar los datos. Si los datos no están ordenados, si los datos se muestran tal cual los obtenemos de esa población que nosotros analizamos, se denominan datos crudos. ¿Qué quiere decir esto? Que no los ordenamos de ninguna forma ni los arreglamos de ninguna forma. Un ejemplo de ellos es el que mostramos a continuación. Es, por ejemplo, la recaudación de ingresos brutos de un determinado año en nuestra provincia. ¿Sí? Vemos que tenemos el mes, el año, ¿sí?, que estamos analizando y todos los datos o todas las recaudaciones que observamos mes a mes y no están ordenadas sobre ningún monto posible. Otra forma de ordenar los datos, y esto sí, ya los estamos ordenando y generalmente a los datos se los ordena de forma ascendente, es el arreglo de frecuencias. Cuando hablamos de frecuencia, lo que tenemos que tener en cuenta es que la frecuencia indica una repetición, ¿sí? La frecuencia en términos estadísticos nos dice que un dato se va repitiendo. Y hay bastantes términos, o por lo menos 4 conceptos importantes de frecuencia que nosotros tenemos que analizar. La primera es la frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta? Es la cantidad de veces que yo veo que ese dato se está repitiendo. Es distinta a la frecuencia acumulada, que la frecuencia acumulada me va diciendo cuántos datos voy viendo cuando paso de una variable a la otra comúnmente. Es como la suma sistemática de esas frecuencias absolutas que observamos anteriormente. Para ver esto, muchas veces las personas podemos tener los datos y mostrarlos, pero es más fácil verlos con porcentajes. Para eso nosotros nos valemos de dos conceptos fundamentales asociados tanto a la frecuencia absoluta como a la frecuencia acumulada. El primero es la frecuencia relativa. ¿Qué quiere decir frecuencia relativa? La frecuencia relativa es la cantidad de veces que se repite un dato, pero teniendo en cuenta ese dato sobre el total de datos observados. Es como la participación que tiene ese dato en el total, ¿sí? Es como la probabilidad de que ese dato o esa ocurrencia suceda. Podemos verlo que la forma de obtener la frecuencia relativa es dividir la frecuencia absoluta sobre el total de los datos que estamos observando. Por otra parte, la frecuencia relativa acumulada es la suma sistemática de frecuencias relativas. ¿Qué quiere decir? En términos de porcentaje, voy viendo cuántos datos observé de cuando paso de una variable a la otra. ¿Se entiende? Bueno, estos conceptos son muy importantes cuando trabajamos en forma relativa. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ver que cuando analizamos los datos, estos se repiten. El ejemplo que tenemos más importante de arreglo de frecuencia es, por ejemplo, valga la redundancia, las ventas realizadas por día de una empresa a lo largo de dos meses, por ejemplo. Acá vemos todos los datos que vamos teniendo y las ventas que vamos observando de esa empresa, ¿sí? Hay días que se da el mismo volumen de ventas, hay días que el volumen de ventas es menor, hay días que el volumen de ventas es mayor. ¿Cómo ordenamos esa variable que nosotros estamos organizando o como que estamos ordenando? De esta forma. Vemos la variable que tenemos, la cantidad de veces que se repite y ahí obtenemos la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada que pertenece a este conjunto de datos. Por ejemplo, podemos decir que el 18,87% de las veces se produjeron 7 ventas. ¿Qué quiere decir esto? Que de los 60 días que observé, hubo 10 días, ¿sí?, que tuve 7 ventas por día. ¿Se entiende? O también podemos decir que el 69,81% de las veces
yo tengo 8 ventas o menos. Eso es una forma de ver este porcentaje en forma acumulada, ¿sí? Podemos trabajar, y fíjense que en un cuadro muy básico ya estamos obteniendo la información que vamos necesitando de la empresa. Otra forma de ordenar los datos, y esto se da ya cuando los datos son bastante grandes o el volumen de los datos es importante, se denomina muchas veces distribución de frecuencia. La distribución de frecuencia que hace es ordenar los datos en clases o en rangos, ¿sí? En donde cada uno de los rangos vemos qué datos se van observando en ellos para poder trabajarlos de una mejor manera. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando nosotros trabajamos con una distribución de frecuencia? Y tenemos que tener en cuenta que primero tenemos que trabajar y formar lo que se denomina un punto medio o un punto de clase. ¿Para qué? Para reducir esa clase que estamos observando a un número, para poder trabajarlo estadísticamente. ¿Esto qué quiere decir? Que a medida que vamos trabajando los datos en una distribución de clase o una distribución de frecuencia, como se denomina, vamos perdiendo un poco la precisión en la información. No va cambiando la información que nosotros estamos teniendo, sino la precisión que vamos consiguiendo en ella. Cuando trabajamos con clases, lo que tenemos que nosotros observar es que cada una de las clases tiene un mínimo y un máximo. Ese mínimo y ese máximo lo denominamos límite inferior y límite superior. ¿Y cómo obtenemos la cantidad de clases en la que dividimos un conjunto de datos o una muestra? Lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando trabajamos con clase, el mínimo que tenemos que tener son 5 clases y como máximo se estima que no tienen que haber más de 15 clases. Hay distintas formas de separar un conjunto de datos en clases. ¿Qué es lo que tenemos que nosotros trabajar con esto? ¿O cómo tenemos que formar las clases en las que vamos a dividir el conjunto de datos? Vamos a tomar el número o el dato menor que nosotros tenemos y el dato mayor que nosotros tenemos. Entonces, lo que vamos a ver es que ese es el rango que tienen los datos. Bueno, ese rango vamos a determinarlos. Veámoslo así, veámoslo con un ejemplo para que esto nos quede más claro. Supongamos que yo quiero ver las operaciones al exterior de una bodega y que esa bodega lo vemos y observamos esas operaciones a lo largo de 45 días, ¿sí? Aquí nosotros vemos los datos que estamos presentando. Tenemos que hay días que se realizaron 13 operaciones al exterior, hay días que se realizaron 15 operaciones al exterior. Bien, lo que tenemos que el día que menos operaciones tuvimos fueron 2 operaciones y el día que más operaciones tuvimos fueron 20. Por lo tanto, el rango que nosotros tenemos es de 18 operaciones, ¿sí? Entre la menor y la mayor que tuvimos. Otra cosa es que tuvimos y observamos estas operaciones durante 45 días. ¿Cómo vamos a trabajar esto y cómo vamos a formar en base a estos dos datos las clases en que vamos a dividir el conjunto de datos? Bueno, a ese 45 días, a los 45, le vamos a sacar la raíz cuadrada. ¿Cuánto nos da esa raíz cuadrada? 7,5. ¿Qué quiere decir? Que aproximadamente voy a dividir al conjunto de datos en 8 clases, ¿sí? Entonces, cuando nos da un número con comas, digamos, un número 7,8, 7,2, tenemos que ver a qué número entero nos acercamos más. En el caso que nos dé 7,5, siempre redondeamos para arriba, es decir, vamos a separar el conjunto de datos en 8 clases. ¿Y qué tengo que tener en claro o qué tengo que trabajar cuando separo ese conjunto de datos en 8 clases? Siguiendo este ejemplo. Utilizamos, vuelvo a repetirles, el rango. ¿Qué hacemos? El 20, que era el día que más operaciones tuvimos, le restamos el 2, que es el día que menos operaciones tuvimos. Eso me da 18. ¿Qué quiero decir? El tamaño de cada intervalo va a estar dado por la cantidad de clases en la que divido y el rango que obtuve de los datos. Es decir, para ver el intervalo de clase que yo estoy teniendo, el tamaño de cada intervalo,
va a ser 18 dividido 8, que nos da 2,25. ¿Qué quiere decir? Que cada intervalo va a tener 2,25 datos. ¿Cómo lo voy haciendo esto? Fíjense, el dato más chico que teníamos era 2. A ese, entonces estoy diciendo que el primer intervalo va a durar de 2 a 4,25. ¿Por qué? Porque a ese 2 le sumé 2,25 veces. ¿Sí? El segundo intervalo, o sea, la segunda clase, tiene el mismo intervalo, el mismo tamaño, que va a ser de 4,25 a 6,5. Y así sucesivamente vamos formando cada una de las clases, sumando 2,25 en el límite inferior que vamos determinando de la clase anterior. ¿Sí? Vemos en el cuadro que nosotros estamos teniendo que vemos 8 clases, ¿sí? 8 clases que contienen los 45 días de observación de los datos, y a través de ello podemos sacar el punto medio, el punto de clase, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. ¿Cómo se ordena esto o cómo sacamos ese punto de clase? Fíjense, para el primer dato o para la primera clase, el primer rango de datos, que va de 2 a 4,25, veo que el punto medio es 3,125. ¿Qué hice? A 2 le sumo 4,5 y a ese resultado lo divido en 2. Y así sucesivamente en cada una de las clases que yo voy teniendo. ¿Cómo analizamos, por ejemplo, este cuadro que nosotros formamos? Fíjense, por ejemplo, puedo decir que el 62,22% de las veces hago, por ejemplo, menos de 13 operaciones, si me fijo en la frecuencia relativa acumulada. O que 6 de los 45 días que observé tuve entre 13 y 15 operaciones al exterior. En porcentajes, ¿cuánto sería esto? Un 13,33%. Observan cómo ya con esto vamos transformando esos datos que nosotros vamos observando en información. Esa información me va a servir para tomar decisiones. Para concluir, ¿qué es importante que nosotros veamos de estas 3 formas que tenemos de ordenar los datos? Al tener en cuenta y al ordenar los datos, podemos sacar mejor información, podemos trabajar mejor la información en estadística. No solamente a la hora de aplicar las fórmulas, sino a la hora de trabajar con los datos, que es lo que nosotros necesitamos para mejorar el proceso. Los espero en la próxima clase donde veremos un tema nuevo, y espero sus consultas y comentarios al respecto.